ini għalfun.
Muy buena tarde, bienvenidos. En un momento damos Gracias, inicio licenciado. a la clase de hoy. Licenciado. Marisela Morales. Sobre el video, a ver, Luis. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, se Sí se escucha, doctor. Sí, se escucha. Muy bien. En un momento damos inicio a la clase. Sí, sí. Sí, claro, sí. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, doctor. Va, muy bien. Vamos a dar inicio a la... ¿Qué tal está mi audio hoy? Se escucha bien. Perfecto, claro, doctor. Bienvenidos a la clase de hoy, Medicina Forense. Esta clase es lo básico y los conceptos generales de lo que es medicina forense. Vamos a tratar de cubrir la gran parte de la primera unidad. Espero que lo hayan leído, ¿verdad? Porque sí quiero que vayan adelante de la clase para que ustedes puedan entender, como les decía ayer, de la mejor forma lo que es medicina forense. Vamos a iniciar que la medicina legal es una especialidad médica, enciclopédica y compleja. ¿Por qué enciclopédica? Porque llena varias especialidades y como que fuera el estilo de una enciclopedia antigua, en donde cada una va a aportar algo importante para la medicina legal. Cuando ahorita les menciono medicina legal, más adelante me van a entender por qué no les digo en este caso medicina forense, pero vamos a decir que medicina forense va a incluir los conocimientos médicos para poder resolver alguna cuestión jurídica, alguna duda jurídica o alguna actividad que involucre a las ciencias jurídicas. Dentro de esto vamos a tener temas legales, éticos, laborales, como también
ciencias afines en las cuales van a fortalecer la medicina forense. Vamos a decir que la medicina forense es una rama de la medicina que utiliza todos los conocimientos médicos para resolver los problemas administrativos jurídicos. Estos van de acuerdo a las ciencias médicas y enlazadas con el derecho. Nosotros podemos ver el derecho con la medicina o la medicina con el derecho. Ambas van a colaborar para darle una resolución o resolver problemas concretos que van a concernir al área jurídica. La medicina forense, o sea, la palabra forense, proviene del vocablo latino forensis, que esto va a indicar que va a pertenecer o es perteneciente o relativo a un foro. Cuando hablamos ya entonces foro es porque hay varios grupos, varias personas aglutinados discutiendo sobre un tema. Se han propuesto múltiples definiciones en la medicina forense. Entre ellas vamos a encontrar la del doctor Vargas, que es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina, que a la vez le son útiles en la administración de la justicia. Mientras que para el doctor José Delfín, él decía que es una especialidad médica y una disciplina universitaria que enseña y sistematiza los problemas biológicos que plantea el derecho. Los problemas jurídicos y de tratamiento de las intoxicaciones clínicas, laborales, ambientales, también elabora con el derecho para redacción de nuevas leyes. Entonces, ¿por qué? Él dice que sistematiza porque ordena, porque organiza y distribuye en una forma todos los problemas biológicos que el derecho le va a plantear a la medicina para que él los resuelva. Entonces, esa es la forma como lo miraba el doctor Delfín. Ahora, los sinónimos de medicina forense, nosotros vamos a encontrar medicina legal. Por eso, en un principio les ponía yo como título medicina legal, que es como que habláramos o lo mismo que medicina forense, medicina jurídica, medicina del derecho o jurisprudencia médica. Cualquiera de estos términos que ustedes encuentren van a formar parte y a pertenecer a la relación de lo que es la medicina forense. Ahora, ¿cuál es la importancia de la medicina forense o medicina legal? Vamos a ver que todas las personas que integran en un juicio oral como el juzgador, le va a servir para valorar los indicios que posteriormente se volverán, si él lo considera oportuno o no, en un debate oral. O sea, que el juez tiene esa parte de decir acepto o rechazo las interpreto de alguna forma las, todas las condiciones que nos puede dar la medicina forense. Entonces, el único que puede aceptar o rechazar o interpretarlas es el juez de acuerdo a las necesidades que se puedan dar y cómo se va dando el juicio oral. Ahora, el fiscal, vamos a decir que el fiscal es aquel que nos va a dar la aportación de un elemento científico de prueba que va a colocar a una persona en una escena de crimen o que la relaciona directa, como, ya sea como sospechoso, victimario o como víctima. Ahora, al abogado, ¿cómo le va a servir esta parte? Para el abogado va a ser como litigante o defensor. Le va a servir para ofrecer un amplio repertorio de pruebas médicas para afirmarlas y retirarlas dentro del proceso judicial. El médico tratante en el ejercicio de su profesión para conocer los procesos judiciales. Aquí se invierte el papel, porque mientras que el abogado va a conocer los procesos y las pruebas médicas, el médico va a conocer los procesos judiciales cuando se invierten los papeles. Para el legislador, ¿de qué le va a servir la medicina forense? Para aprobar normas
congruentes en base a la doctrina médica legal. Ahora, la sociedad. En este caso, la sociedad, porque la medicina legal va a ayudar a analizar la enfermedad que todos los seres humanos sufren en sociedad y el delito. Ramas de la medicina forense. Dentro de las ramas de la medicina forense vamos a tener la medicina legal clínica. Esta va a hacer análisis en personas vivas, por ejemplo, víctimas y sobrevivientes de una violencia física o sexual. Mientras que la patología forense hace análisis en las víctimas, pero de aquellas personas que fallecieron a causa de un hecho violento, tanto puede ser física o sexual. También vamos a encontrar la psiquiatría y psicología forense. Aquí vamos a definir nosotros cuáles son y más adelante vamos a definir en cada una de ellas. La ontología forense también forma parte importante y lo vamos a describir más adelante. Bueno, entonces la medicina forense va a tener 4 áreas fundamentales. Clínica forense, así se va a clasificar, patología forense, psicología y psiquiatría forense y odontología forense. Entrando en detalle de lo que es la medicina forense, la clínica médico forense va a ser aquella área en la que la medicina forense que se encarga de la evaluación de personas víctimas y hechos violentos. Esta nos va a aportar elementos científicos en la investigación del maltrato físico y sexual de personas adultas y menores de edad, hechos de tránsito, por ejemplo, lesiones personales. Vamos a evaluar también la evaluación del estado de salud de personas privadas de libertad, determinación de edad cronológica y evaluación de daño corporal, evaluando casos de supuesta mala práctica también entra. ¿Por qué le pongo supuestos? Porque muchas veces hay personas que no conocen el área de la medicina y acusan a un médico de mala práctica. Ojo, tengan cuidado con esto cuando ya estén en su ejercicio porque no todo lo que el paciente les va a decir va a estar en una veracidad y que pueda tener algún problema serio, tanto su cliente como ustedes. Y exámenes toxicológicos. Ahora, la medicina forense vamos a decir que es una actividad pericial clínica que se apoya de estudios de laboratorio. Cuando digo laboratorio van a ser como exámenes de sangre, ADN, pruebas de cultivo y muchos más que puedan tener. Y de gabinete, como lo pueden ser rayos X, resonancias magnéticas, tomografía u otros estudios de imágenes que puedan ingresar en ese espacio. Por ejemplo, el propósito de todo esto es llegar a una evaluación integral, o sea, que sea completo, donde el médico no tenga error ninguno a la hora de los casos que está investigando. La anatomía patológica de las muertes súbitas, por ejemplo, sospechosas, insospechosas y de aquellas sospechadas y de las muertes violentas. Para el procurador de los derechos, Lester Adelson, eso era la anatomía patológica. En tiempos ya modernos, en las morgues de la medicina legal se examinan cadáveres, se analizan circunstancias de fallecimiento, se realizan o se practican necropsias para donde van incluidas estudios complementarios y esto nos ayuda a determinar la causa de una muerte. En la mayoría de las actividades que se realizan en las morgues, no se limita exactamente a una evaluación del cadáver e interpretación de resultados y análisis complementarios. Estos van más allá y nos llevan a procesos como exhumaciones para realizar necropsias, personas que fallecieron fueron sepultados y posteriormente, por orden de juez, por alguna duda de la causa de fallecimiento o alguien solicitó la exhumación, entonces se ordena y también se realiza ese estudio en cadáveres ya con tiempo de haber fallecido. Entonces entramos a lo que es la psicología y la psiquiatría forense. Ambos, el objetivo es
ayudar a la investigación y la administración de la justicia, pero fundamentalmente determinar la responsabilidad de un individuo y determinar cómo se encontraba en ese momento, por ejemplo, si estaba en las condiciones eh, sociales y psíquicas cuando realizó el hecho. Y ahí, en este caso, como del victimario. Ahora, en la víctima, la psiquiatría va a buscar las secuelas que se le pueden atribuir de acuerdo a la comisión de un hecho punible. O sea, ¿qué secuelas dejó ese hecho en la víctima? Entonces, de eso se encarga la psiquiatría. Mientras que la psicología, aquí va a haber, determina la pericia por medio de la veracidad de un relato, tanto de la víctima como del victimario, ver qué tan verídico es ese relato que está realizando. También si existe algún daño psicológico y si el evento podría producirá secuelas en un futuro. Esto lo determina el área de psicología forense. También, algo que es muy importante, si existe daño a un proyecto de vida, especialmente en aquellos casos de menores de edad que han sido víctimas de abuso sexual y que han quedado embarazadas. Medicina forense, ciencias forenses y criminalística. Tres temas, tres áreas que van de la mano, básicamente, y que son muy importantes. Estas van relacionadas muchas veces en forma directa e indirectamente. Pero las medicinas forenses siempre, siempre tienen que hacerse valer de otras áreas que nos vayan a ayudar a fortalecer en una forma conjunta y que sea la materialización de unas pruebas de la investigación mediante una metodología científica. Cualquier ciencia puede convertir en forense al momento que sirva de una investigación de un hecho criminal. O sea, no podemos descartar ninguna de ellas. Dentro de lo que es odontología forense, hay una aplicación de conocimientos y técnicas de la investigación judicial. Esta incluye la valoración de la edad cronológica, la prueba científica de la identificación de la persona como una cartilla odontológica, que aquí en Guatemala no existe todavía esa costumbre que de asistir desde pequeños a un odontólogo y que ellos hagan una cartilla y que todo el resto de nuestra vida él va a ser nuestro odontólogo. Porque nosotros asistimos al momento que hay una pieza que está ocasionando molestias, se realiza el trabajo y ahí ya no hay ninguna actividad que el odontólogo desarrolle. Análisis de mordedura también nos sirve en estos casos por parte del odontólogo para apoyar al trabajo del médico de las medicinas forenses. Otra área que es importante, según César Sanabria Medina, la antropología forense. La antropología forense es una especialidad de la antropología que va a apoyar a la investigación judicial. Las muertes en sus diferentes etapas, como la investigación previa, introducción a un juicio, un análisis de apoyo a la problemática de la persona reportada como desaparecida, participando en la búsqueda, recuperación de cadáveres abandonados, ya sea a campo abierto o inhumados, en fosas clandestinas, que finalmente realizando el diagnóstico forense de los llamados casos complejos. Una área que muchos no le toman importancia o no se dan cuenta, si no son de la parte entomológica forense, es la fauna cadavérica. La fauna cadavérica son todos aquellos artrópodos en los cuales en una forma sistemática y en una forma ordenada llegan a realizar su actividad sarcosaprófaga, que consiste en detectar al cadáver y que va en una manera, como decía, ordenada y sucesiva, degradando o, o consumiendo el cadáver en circunstancias y lugar del proceso. Entonces, cuando llega el médico forense y mira la parte de la fauna cadavérica, él puede determinar cuánto tiempo tiene el cadáver de estar al aire libre.
Criminalística es otra parte importante en esta área. Es una ciencia auxiliar del derecho. Si usted da cuenta, ya la criminalística dejó de ser o no es una ciencia auxiliar de la medicina, es del derecho y esto se va a apoyar en el área penal, civil, laboral, administrativo y en otras áreas del derecho. Esto utiliza recursos técnicos científicos en la búsqueda y análisis de elementos materiales de prueba para establecer si hubo un delito o no. Dentro de ellos hay investigadores y criminalistas, bases científicas sobre el análisis del lugar y de los hechos que van a determinar posibles causas o móviles de lo sucedido. ¿Qué abarca entonces la disciplina técnico-científico de la criminalística? Está la criminalística de campo, balística forense, documentología, explosivos e incendios, fotografía forense, informática forense, que usted lleva ya un curso obligatorio, espertaje de vehículos como hechos de tránsito. Dentro de ellos vamos a encontrar nosotros el sistema de identificación de personas, que es AFIS, técnicas forenses de laboratorio como química, física y biología, y la genética forense. Ahora, entrando a la historia de la medicina forense, tenemos que en el siglo XIX, en Francia, se realizaron los primeros estudios en personas vivas, como también necropsias y análisis toxicológicos. Aquí se dio la primera parte de esos estudios. Pero fue hasta en el siglo XX que la escuela anglosajona dio un salto y marcó un avance científico. Y en especialmente de todo fue Estados Unidos, donde en 1992 se inició el posgrado en la Universidad de Louisville, en Kentucky. Aquí se utilizó mucho el conocimiento que proporcionó la cirugía y la traumatología. Se unieron las dos y formaron lo que se llamó la policía forense, que muchos de ustedes han visto series y programas o películas donde salen los investigadores que son policías forenses. Ahora, América Latina fue algo diferente, porque siempre ha tenido los aspectos divididos y los sigue teniendo, y Guatemala no se escapó a eso, como lo vamos a ver más adelante. Y mantenían la diferencia entre aspectos clínicos y tanatológicos, especialmente en las morgues judiciales. Ahí se vio muy marcado en América Latina ese espacio. La medicina legal es básicamente el diagnóstico y la rama de la medicina con signos de personas vivas, y en cadáveres las utilizaba con tal fin, pero siempre estaba muy marcada esa diferencia. En una víctima viva, la evaluación se refiere al daño corporal y al cálculo, la base de este que está completamente lesionado. Esto se hace a través de los conocimientos de las ciencias médicas. Actualmente el médico forense analiza incluso las demandas por mala práctica de los especialistas de las mismas áreas de la medicina forense. Entonces, aquí es muy importante que conozcamos y que manejemos todo este espacio. Ahora, dentro de esta misma historia, nosotros vamos a tener el primer médico legal descrito, que fue Imhotep. Imhotep vivió en Egipto 3000 años antes de Cristo. Y esta aseveración, por ejemplo, está en el código de Hammurabi, en Babilonia, 1700 años antes de Cristo, en donde hay una relación entre la medicina y la ley. Ya había algunos casos en que eran juzgados, ¿verdad?, con relación a la medicina. Luego se citan las 12 tablas, más o menos 451 años antes de Cristo. Y aquí habla mucho del embarazo y el enfermo mental. O sea, ya había una relación básicamente de ellos. En la Edad Media se destacan documentos como el Código Justiniano, el Husin Yuanlu, que es una práctica de la medicina y la cirugía. También entraba la obstetricia y ahí, que imponían penas por mala práctica profesional. Ya aquí en la Edad Media habían
sanciones o penas por mala práctica. Durante el Renacimiento, en el siglo XX, como se los dije en un inicio, Francia se elaboró el primer libro de medicina legal, pero el español Fodre el doctor y Buenaventura fueron los precursores de la medicina legal y la toxicología. En la escuela de Lyon y de Estrasburgo, en 1843 fue el médico Pedro Mata quien escribió el primer libro titulado Medicina Legal de Urgencia. Este sirvió como base para que Juan Antonio escribiera el Tratado de Medicina Legal. Este tratado ya se componía de 3 tomos. Guatemala también tiene su historia y es en la Universidad de San Carlos de Guatemala donde se creó el decreto 7 de octubre de 1840, pero la cátedra de medicina legal se estableció en 1869, siendo el primer profesor el doctor Mariano Gándara. Y la medicina legal en 2 grupos de médicos que pertenecía uno al Ministerio Público y otro al organismo judicial, como se los contaba la misma escuela de América Latina. Evaluando exámenes clínicos y autopsias se les llamó en ese momento, ahora ya se conoce como necropsias. Durante esta época en Guatemala, los exámenes toxicológicos se hacían en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y también en el Hospital General San Juan de Dios. El médico más destacado de medicina legal en Guatemala es el doctor Carlos Federico Mora, quien se especializó en París y ocupó el cargo de jefe de servicio médico forense de 1922 a 1932. Cuando hay un proceso jurídico penal, siempre hay una persona que es expertise. A él se le conoce como perito. El perito viene del latín peritus, que es un docto experimentado en una ciencia o arte. Algunos de ustedes pensaron ahorita, ¿por qué arte? Porque muchas veces entran a juicios casos que son, por ejemplo, construcciones mal hechas y llaman a un especialista en esa área, como puede ser un ingeniero o un arquitecto, o una pintura que ni el abogado no tiene conocimiento de su calidad y su eh, originalidad, entonces llaman a alguien que sea especialista, un pintor, un escultor, que tenga conocimiento en esa arte. Entonces, él va a ser el perito de esa área por ser el expertise y especialista en esa área. Entonces, decimos que es la persona que posee el conocimiento científico, artístico o práctico que requiere emitir un dictamen que va a ayudar a que cualquier persona entienda, en otras palabras más sencillas, lo que se quiere decir. El médico forense, por ejemplo, es el especialista médico legal. Es el que posee el criterio de análisis científico de los casos médicos y que lleva de acuerdo a las necesidades de administración de justicia y que permite la comprensión por parte de abogados y aspectos médicos que atañen al derecho. Entonces, aquí el médico forense es facilitar tanto al juez como al médico con palabras sencillas para que entienda la terminología médica que se utiliza en algún caso. Para mañana vamos a leer lo que es la sección cuarta del Código Procesal Penal, artículos 225 al 249. Esto nos va a ayudar para que vayamos a reforzar cuáles son las necesidades y obligaciones y cómo puede ser un médico forense. Algunos de los artículos está en el 226 Código Procesal Penal y el requisito actualmente del INASIF para optar a un médico forense, el único requisito es ser médico general graduado en cualquier universidad del país. Esto va a traer una debilidad o deficiencia en la medicina legal, ya que en Guatemala no existe la especialidad como tal.
de medicina forense. Se hace a través de estudios de maestrías en algunas universidades, no en todas, y esto se debe a que hay pocos docentes o que tengan ya esta especialidad y que puedan dar los cursos de enseñanza para otros médicos. Por lo tanto, es muy difícil iniciar un proceso de especialización en Guatemala por no existir la carrera. Otros requisitos, vamos a encontrar la obligatoriedad del cargo en el artículo 227 del Código Procesal Penal y en este señala que el perito debe aceptar y desempeñar fielmente el cargo. Impedimentos los encontramos en el artículo 228 del Código Procesal Penal y aceptación del cargo, artículo 232, Código Procesal Penal. El informe médico legal, fíjese bien en estos dos casos, el dictamen pericial, también llamado pericia o expertise, solo puede realizar por solicitud de una autoridad competente, un juez. Un abogado no puede solicitar un dictamen pericial. Entonces, ustedes tienen como abogados, tienen que solicitar ante un juez un dictamen pericial y es él el que puede dirigir o encaminar esta solicitud. Va a servir para que los juristas interpreten los hallazgos médicos de las personas. Básicamente, eso es el dictamen pericial. No sirve más que para la interpretación de los hallazgos médicos. Ojo con el certificado médico. El documento es un documento que da constancia por escrito de los hallazgos que encuentran un médico en los exámenes clínicos. Esto no va dirigido a nadie en particular y no tiene valor jurídico. Entonces, nos sirve como una guía o un espacio hacia dónde queremos llegar. Pero como valor jurídico, el certificado médico no tienen, es cero. El hombre de Vitruvio es elaborado por un arquitecto, nos indica qué tan simétricos somos en una forma geométrica y nos va a determinar exactamente cómo la naturaleza nos ha hecho. ¿Alguna duda o preguntas que tengan? ¿Comentarios? No, licenciado, gracias. Solo queremos saber cuál es el tema del día de hoy. ¿No leo su programa, compañero? ¿Compañero? La verdad, no, licenciado, no me dio tiempo. Bueno, aspectos generales de la medicina forense es el título de hoy. Muchas gracias, doctor. Bueno, miren, pues tiene que tratar de leer su programa y el libro que les envié. El libro no sé, recuerdo haberles dicho que no se los envié para que el día 11 en la noche estemos tratando de leerlo. Es un esfuerzo de mi persona para que ustedes vayan adelantados y logren estudiar antes. No les pido que se lo graben de memoria, léanlo y que tengan conocimientos. Y les va a ir mejor en el examen, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Bueno, Gracias. Pero muchas gracias, doctor. ¿preguntas? Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Sí, buenas noches. Por ejemplo, con lo que usted explicó ahorita, anteriormente, por ejemplo, las ramas de la medicina forense, tenemos la traumatología forense, sexual y materno-infantil, medicina legal, antropología, odontología forense. ¿Todas estas tienen un tipo de investigación o la investigación es igual para todas? Va a depender de la especialidad, ¿verdad? Porque en las especialidades médicas todas tienen su forma de investigar, todos tienen su camino, no tienen como una normativa general.
cada especialidad sí la tiene. Entonces, lo importante es de que el médico llegue a un diagnóstico definitivo y eso le ayuda. Gracias. Alvisures, Talentino. Una consulta, doctor. Ahí usted mencionaba que en Guatemala, en la parte de odontología forense, la cartilla dental no se practica en Guatemala. ¿Es por tema económico, cultural o qué razón ahora para que no tengamos esa práctica? Mire, es cultural, le podría decir. Antes en Guatemala, una caries era extracción y era extracciones dentales. Actualmente ya existe la odontología estética y ya nosotros ya pensamos en nuestros hijos sean llevados al odontólogo desde pequeños y les hagan ya correcciones para evitar complicaciones en un futuro. Entonces ya la cultura está cambiando y hacia eso vamos. Entonces, lo de nosotros yo se lo dejaría cultural. Gracias, doctor. ¿No, Sergio? Papi, salí de allí, papi. Jairo. Flori, Gracias, doctor. Buenas noches. Solo con una consultita. ¿Cuándo le tenemos que entregar la hoja de trabajo al capítulo 1? ustedes háganlo porque yo les puedo decir, mire, mañana súbanlo y lo tienen que trabajar de inmediato, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Muy amable. De nada, va a servirle. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. noches. Perdone, ¿sería a mano o a compu? A mano. Gracias. Doctor, buenas noches. Perdone, yo tenía una duda. ¿Sí? No sé si yo le entendí mal, pero en el dictamen pericial usted nos decía que, tal vez le escuché mal, que ese se podía solicitar, o sea, lo solicitaba únicamente el juez competente o puede ser cualquier autoridad competente, o No, sea, por ejemplo, el Ministerio Público, o solo es el juez quien lo solicita. por orden de juez. Ah, ya. Es que como yo he visto que, o sea, durante todo el trabajo de investigación que hace en toda su investigación preliminar el Ministerio Público, o sea, mandan Sí, se en manda a algunos casos, solicitar. ¿verdad? Ajá. Se manda a solicitar una evaluación médico-forense por parte de INASIF, el Ministerio Público. Mientras que un dictamen pericial lo solicita el juez. Ah, ya. Por ejemplo, usted tiene su cliente y hoy, mañana no quiere usted que se presente a una audiencia y es el victimario y le dice, mire, lo vamos a reportar que está enfermo, el juez solicita a INASIF, mire, vaya con el cliente de la licenciada, perdón su nombre, Nancy, Sí, doctor. de la licenciada Nancy Guró, vaya a que le haga su evaluación pericial. Entonces va el médico, la evalúa y dictamina si sí o no al juez. Mientras que usted tiene su cliente y es una víctima y van a poner una denuncia al Ministerio Público. Entonces viene el oficial que toma sus datos, dice, llévelo a INASIF para que le hagan su evaluación y le den el dictamen y eso lo adjuntan al expediente. Entonces no es un dictamen pericial, es una evaluación clínica forense. Ah, ya, gracias, doctor. Sí, es que yo había visto que precisamente en eso que usted indicaba, ¿verdad? Que, por ejemplo, iban a ir a interponer la denuncia en el Ministerio Público y pues ya
por ejemplo, hablando en un caso de menores de edad, que en ese momento los mandan al INEASIF, ¿verdad? Para hacerle alguna evaluación psicológica o médica, creo que se llama. Eh, había visto yo que decía dictamen la hojita que les entregaban, pero entonces sí estaba yo. Sí, dictamen de evaluación médica forense o clínica forense. Ah, ok. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, para servirle. No dice que no hay mayores. Y que llueva no quiere decir que no haya calor. Algo, levanta el Isaías. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que tengo una duda en relación al trabajo. Fíjese que cuando uno imprime las hojas no hay mucho espacio para escribir las respuestas. Entonces, mi pregunta es, como es a mano, ¿está bien que uno solo coloque respuesta y uno y empiece a escribir o qué necesita en ese sentido, pues, para hacer un poquito más accesible el trabajo, diría yo? Copiarlo, tanto su pregunta como la respuesta, en hoja aparte. Pregunta y respuesta, entonces. Sí, copiarlo, transcribirlo y dar las respuestas en otra hoja. Muy bien, licenciado. Gracias, muy amable. Bueno. Tiene que ser a mano. Miren, pues, este trabajo, las hojas de trabajo, dicen que Milton, creo que me escribió ahí que no escuchó bien o cuando hablé del trabajo ayer. Bueno, ustedes lo pueden transcribir y contestar las preguntas y desarrollarlo a mano. No se puede hacer a computadora, ¿verdad? Porque si no tiene resultado, no tiene ningún beneficio. Y háganlo de acuerdo a conciencia, lo que leyeron, vayan contestándolo ustedes. Sí, Tolentino. Doctor, tengo una curiosidad en esa parte de la balística forense. ¿Cómo es que se diferencia bocajarro y quemarropa? Muy bien. Las clasificaciones que están ahí. No se preocupe, ahí vamos a desarrollarlo en la clase. Vamos a irlo viendo poco a poco y ahí va a ver usted la diferencia quemarropa. Se hacía grosso modo, se lo digo que, por ejemplo, quemar ropa, porque es a corta distancia, muy pegado al cuerpo, y deja una imagen quemada de hollín o pólvora en la ropa, y por eso se dice, salió el término de quemarropa, porque se mira como que haya quemado la ropa donde ingresó la bala. Pero se va con imagen y todo para que ustedes lo entiendan en el momento que toque esa clase. Gracias. Bueno, Pedro Santay. Doctor, muy buenas noches. Perdone Buenas ahí por el fallo de la energía eléctrica. Pues, me costó un poco conectarme. ¿Será que me podría reenviar la asistencia, verdad? La asistencia. Así es, licenciado. Sí, la compañera lo va a subir en un momento nuevamente. Gracias, muy amable. Bueno. Licenciado, yo creo que la asistencia está en el chat. Ahí la pusieron ya. Muy bien, gracias. Ya Pedro, ya está en el chat. Muy amable, compañeros. Gracias. Así es, Noemí. Tanto preguntas y respuestas tiene que ir a mano.
¿Otra pregunta que tengan? ¿Alguna duda, Catarina? Que ayer no lo podía escuchar muy bien, dice. Buenas tardes, doctor. No sé si me logra escuchar, disculpe. ¿Sí le escucho? Gracias. Perdón, es que solo con una consulta, doctor, disculpe. Con relación a las actividades, se deben de ir trabajando y usted nos va a indicar cuándo debemos de subirla. Sí, sí, así es. Ah, ok. Muy bien, gracias. Muy bien. Flori y Pedro nuevamente. Primero Flori. Gracias, doctor. Disculpe con una consulta. El día de ayer en las instrucciones que usted nos dio, hablaba del examen, que nos iba a dar 70 minutos para responder las 70 preguntas que nos iba a plantear. Mi consulta es, como iniciamos el curso a las 6 de la tarde, ese día el examen nos va a citar un poquito más temprano para llegar a las 7 en punto y podamos ingresar al próximo examen que tenemos con la otra cátedra, perdón. Sí, vamos a ver eso para poderlo realizar hoy el examen. Gracias, doctor, muy amable. Más que Bueno, todo pues, es por el tiempo, ¿verdad? Porque si no, el otro link también puede ser que nos atrasemos. Muy sí, sí. amable. Bueno. Flori. Bueno, Lick, una consultita, perdone. sí. Habemos personas que estamos en otra preespecialización antes de esta, si no estoy mal, es de, vamos a ver. Ah, no, sí, ya vi la hora, perdón, Lick. No, Bueno, es de 4 a 5. Listo, gracias, buenas noches. bueno, buenas noches. Bueno. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Por favor, le vayan leyendo adelantado, ¿verdad? Para que no nos agarre el tiempo y podamos avanzar fácilmente, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, para servirles, buenas noches. Muy amable, doctor. Gracias. Feliz noche. Gracias, doctor. Hasta mañana, Buenas feliz noches, noche. doctor. Gracias, Hasta doctor. mañana. Feliz noche.